responsabilidades en la universidad. Ustedes saben que estamos en todo el tema de la acreditación de la facultad y tenemos que los docentes que tienen responsabilidades administrativas son a veces invitados a participar en reuniones. Entonces el doctor Albitis va a tratar de incorporarse a la clase un poco más tarde. Bueno, vamos a comenzar la presentación. El tema de hoy es la atención integral del niño y las enfermedades prevalentes en la infancia. En la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor, alumna Astor. Rápidamente, Tomás. Bueno, la siguiente es una presentación personal de quien habla. Soy médico administrador y médico pediatra. Y en base a eso es que se me asignó también la responsabilidad de esta clase, de esa atención integral del niño. No veo la diapositiva. ¿La están viendo? ¿Ustedes la están viendo? No, doctor. Por favor, alumna Astor. Siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, la clase, como les mencioné, es sobre la atención integral del niño. Entonces, cuando uno escucha esto, hay una palabra ahí que creo que vale la pena escudriñar un poco más, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice atención del niño, más o menos nos ubicamos todos. Pero cuando ya aparece la palabra integral, entonces tenemos que escudriñar un poco más en qué realmente significa el concepto de integralidad. Y en este caso, el concepto de integralidad está referido a varios conceptos. En primer lugar, tiene que ver que al niño se le debe considerar como una persona, ¿no? Como una persona. Cuando uno presta atención al niño, tiene que considerarlo como una persona con todos los derechos que implica eso. Y no verlo solamente como alguien que tiene una enfermedad. O sea, no es una varicela, no es un resfriado común, es un niño que tiene ese problema. Hola, hola, se cortó. Ahora sí. La primera, no habíamos acabado con la primera, con el tema de integralidad. El primer concepto de integralidad. La primera, por favor, o sea, la tercera diapositiva, alumna Astor. Ok. Entonces les decía, no, sí, está bien.
Entonces no hay que ver al niño como una patología, como una enfermedad, sino como una persona que tiene una enfermedad. ¿Ya? Porque a veces nos pasa eso, parece esto de perogrullo, pero no es así. Nosotros tenemos algunos errores o algunos digamos, fallas de fábrica en nuestra formación que a veces nos hacen olvidar que estamos tratando con personas y pensamos que estamos lidiando solo con enfermedades, no con personas que tienen enfermedades. Y entonces a veces atendemos en un hospital, por ejemplo, a la cama 28 o a la cama 40 y no al niño Pérez o al niño Luis. ¿Ya? Entonces, ese tipo de diferencia es importante en la atención. Entonces, hay que ser muy empático, sobre todo cuando se tratan de niños. Entonces, no estamos hablando de enfermedades, sino de personas. Y cuando hablamos de persona, tenemos que considerarlo a una persona, y esto es parte del concepto de integralidad, que no es solamente carne y hueso, sino, o sea, no es cuerpo solamente, sino que tiene una mente, digamos, y también es parte de un entorno social, ¿no? Entonces, considerar el concepto de integralidad implica también considerar a esa persona, ese niño que tiene una enfermedad, en su, digamos, en su concepción tridimensional, que es tiene una parte física, una parte mental y una parte social. Y además, tenemos que entender claramente que esa persona no vive aislado del mundo, sino que forma parte de una familia que es el ámbito privilegiado donde nace, crece, se forma y se desarrolla, y que esa familia, por lo tanto, es considerada la unidad básica de salud. No es la persona, sino la familia. La siguiente, ahora sí, por favor. Pero la familia tampoco está aislada. La familia forma parte de una comunidad. ¿Y qué de la comunidad? Es el escenario privilegiado para la interacción y la integración de personas y familias. Y digamos, esta adecuada interacción de las familias en su entorno social también determinan, digamos, ausencia de salud. Y esto creo que lo hemos visto muy claramente ahora en esta pandemia. Cuando hemos estado aislados, cuando hemos estado encerrados, el tema de la interacción ha sido nulo prácticamente, y ustedes han visto o están viendo las consecuencias de esa falta de interacción. Ustedes mismos han sido víctimas de esa falta de interacción. Entonces creo que con ese ejemplo, con esa vivencia que hemos tenido todos, no habría mucho que aumentar en este concepto. Entonces, la interacción de las personas en su familia y en su sociedad a la que pertenece, o al grupo social al que pertenece, es muy importante para su salud física y mental. La siguiente, por favor. La otra parte del concepto de integralidad tiene que ver con que cuando uno va a atender a un niño, tiene que entender que ese niño va a pasar por diferentes etapas, que ahora se llaman cursos de vida, y estas etapas van a repercutir una en la otra.
O sea, lo que ocurra siendo niño va a repercutir necesariamente cuando sea adolescente, y lo que ocurre cuando sea adolescente va a repercutir cuando sea mayor. ¿Ya? Entonces es importante ver cuáles son las principales necesidades que hay en cada uno de estos cursos o etapas de vida para poder, digamos, intervenir en esas, digamos, en esas necesidades de salud y poder evitar problemas. Pero además, cuando hablamos de integralidad, tenemos que saber que no solamente vamos, cuando alguien va, por ejemplo, con una fiebre, no solamente darle su ampolla para la fiebre, como se hace casi cotidianamente, sino también tenemos que entender que ese niño, y aprovechar la oportunidad, ese niño tiene fiebre ahora, pero también tiene otras necesidades de salud. Y entonces hay que aprovechar para hacer actividades de promoción de la salud, actividades preventivas, y si es necesario, por ejemplo, hacer actividades de recuperación y rehabilitación. Otro tema que tiene que ver con la integralidad es que nosotros formamos, cuando digo nosotros, decimos los médicos, formamos parte de un equipo. Nosotros no trabajamos aisladamente, formamos parte de un equipo multidisciplinario y además polifuncional. O sea, que hace, no solamente tenemos enfermeras, obstetras, odontólogos, sino que ellos desempeñan más de una función dentro de la formación profesional que tienen. Entonces, y están capacitados para cada una de esas funciones. Entonces, en la visión panorámica de las necesidades de salud de un niño, tenemos que saber que hay personas que tienen determinada función por su formación profesional para poder atender esas necesidades de salud. Por otro lado, también el concepto de integralidad implica una atención continua en todos los niveles. En un centro de salud no le vamos a resolver un problema de, por ejemplo, digamos, una malformación cardiovascular. No lo vamos a poder resolver. Entonces, hay que tener claro que el problema de salud del niño se va a resolver en parte en el centro de salud, pero cuando se requiere un mayor nivel de complejidad, saber que tenemos estas opciones y completar digamos, el nivel que le corresponde para resolver su problema. Y finalmente, tener claro, cuando hablamos de integralidad, que salud no es solamente ministerio de salud, sino es educación, saneamiento, y todos ellos, todos los sectores tienen que intervenir para llegar a las causas que están produciendo los problemas de salud que presenta ese niño enfermo. La siguiente, por favor. Entonces, ya nos preguntamos entonces cómo se organiza la atención integral. Ya tenemos claro el concepto de que es integral. ¿Cómo se va a organizar la atención integral? En primer lugar, ¿cuáles son los fines o los objetos de la atención? ¿Sobre quiénes vamos a intervenir? ¿Vamos a intervenir solo en individuos? No. Vamos a intervenir también en familias y en comunidades. Hola. Entonces vamos a intervenir en familias y vamos a intervenir en comunidades. Pero también que hay que tener claro sobre qué cosas vamos a intervenir, qué vamos a cambiar. Y lo que se va a intentar cambiar son daños y condiciones biológicas, pero también
los conocimientos, las creencias, las actitudes y las prácticas que tiene ese niño y su familia, pero también los factores ambientales que constituyen riesgos para la salud. ¿Ya? Entonces, ¿sobre quién vamos a intervenir? Sobre personas, sobre familias, sobre comunidades. ¿Y qué vamos a tratar de cambiar? Las enfermedades que tienen, pero también lo que se conocen como los hábitos, pues las prácticas que tienen esas personas. Si es que vemos a un niño que tiene diarreas frecuentemente, seguramente que ese niño pues no tiene buenas costumbres de higiene, ¿ya? Y entonces ahí hay que intervenir en ese campo, porque no vamos a estar todo el tiempo dándole su tratamiento de su diarrea. Tenemos que ver dónde está la causa de la diarrea y hay que cambiar esos hábitos, esos conocimientos inadecuados que tiene la madre y el mismo niño. Pero también los factores ambientales, si no tiene agua, no tiene desagüe, entonces, ¿cómo vamos a poder mejorar la salud de esa familia o de esa comunidad? Tiene que haber cambios también ahí. Y finalmente, con respecto a esto, tenemos que saber que no es solamente la atención de las personas lo que hay que hacer, ¿no? Sino también considerar que son personas con derechos y principalmente hay que saber que tenemos que intervenir en todas las causas de la enfermedad y no como normalmente hacemos. Nosotros estamos más entrenados a intervenir sobre los efectos y no sobre las causas. Cuando tenemos un niño con diarrea, la diarrea es un efecto, no es una causa. La causa es que ese niño no sabe lavarse las manos, que ese niño no sabe limpiarse cuando va a hacer su deposición, o que ese niño no tiene agua. Esas son las causas. Entonces tenemos que hacer un abordaje, si es integral, de todas esas causas. Siempre irnos preguntando, ¿esto por qué se está produciendo? Y cuando tengamos una respuesta del por qué, volvamos a hacernos la pregunta, ¿pero por qué está ocurriendo esto? Hasta que vamos a llegar a la causa raíz del problema. También tenemos que siempre integrar los aspectos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Ya no es solamente darle su pastilla o darle su salvador, hay que ver todo el tema que tiene que ver con los problemas que presenta ese niño. Y todo eso configura lo que se llama paquete de provisión básica de salud. Entonces nosotros, cuando conocemos a nuestros pacientes, conocemos a su familia y a su comunidad, tenemos que hacer un diagnóstico de sus necesidades y brindar un paquete de provisión básica de salud a ese niño. Y eso también, adicionalmente a eso, se debe organizar o integrar los programas que existen alrededor de los niños, de las familias y de la comunidad. La siguiente, por favor, alumna. Ahora, cuando hablamos de cuidados esenciales, es un tema ya que se está incorporando, porque normalmente se hablaba de atención integral, ahora se utiliza más la palabra cuidado, más que atención. En la nueva norma técnica que reemplaza al MAI
el modelo de atención integral, ya se habla de cuidado integral, no atención integral, de la salud del niño, ¿no? Basado en cursos de vida. Ese es el nombre de la norma actual que establece el modelo de atención. Y entonces hay que tener claro que son cuidados esenciales, ¿no? Y los cuidados esenciales son el conjunto de acciones que cada persona o familia debe recibir para mantener y proteger su salud y satisfacer sus necesidades o para satisfacer sus necesidades de salud. Entonces aquí aparece un concepto de necesidades de salud. Entonces, eso es parte de un diagnóstico que tiene que hacerse en el niño, en su familia y en la comunidad. ¿Qué necesidades de salud tiene el niño? Y las necesidades van a variar, como vamos a ver más adelante, dependiendo de el tiempo de vida que tenga el niño. ¿Ya? Pero en general, en este momento que estamos viendo la parte más panorámica, se establece un conjunto de necesidades de salud y a través de estudios de necesidades de salud y en base a ese diagnóstico de las necesidades de salud se establece cuáles son los cuidados esenciales que se requieren para, digamos, atender esas necesidades de salud. ¿Ya? Si yo tengo una cantidad grande de necesidades de salud, mi paquete de cuidados esenciales será grande. Y si tengo un pequeño paquete de necesidades de salud, mi paquete de cuidados esenciales será pequeño. ¿Ya? El paquete de necesidades esenciales tendrá que ser de la misma dimensión que las necesidades. ¿Y quién define eso? El Estado. Se dice que es en base a criterios técnicos y como resultado de estos estudios, pero lamentablemente también está determinado por el presupuesto con que cuenta el Estado para atender esas necesidades. Cuando recién apareció el CIF, por ejemplo, el paquete de cuidados esenciales era un mini paquetito, un paquete que apenas cubría lo más básico, por ejemplo, atención del parto, vacunas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se han ido incorporando o agrandando este paquete de cuidados esenciales. Y actualmente es un paquete, digamos, que aborda prácticamente todas las necesidades, pero está en la ley, pero no está en la misma dimensión en el presupuesto. De tal manera que los establecimientos actualmente tienen la responsabilidad de brindar esos cuidados esenciales, pero no tienen el presupuesto completo para hacerlo. ¿Ya? Entonces hay una disociación que existe actualmente en este tema. Básicamente digamos, como un comentario, porque eso no es materia de esta clase. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una diapositiva que establece pues, la relación que existe entre necesidades de salud y cuidados esenciales. La medición de las necesidades de salud tanto en el individuo, con la familia, como en la comunidad, establece un conjunto de cuidados o estrategias que van a buscar tener personas, familias, comunidades y entornos saludables. Entonces, eso es parte de una diapositiva que forma parte del modelo de atención integral. Pero es básicamente para que se refuerce el concepto, ¿no? Necesidades de salud implica, o sea, la adecuada medición de las necesidades de salud va a culminar en el establecimiento de un paquete de necesidades o de cuidados esenciales
que debe recibir en este caso el niño. La siguiente, por favor. Aquí está la norma técnica. La norma técnica de salud y la atención integral de salud de los niños, de la niña y el niño. Es una norma del 2008, pero que todavía está vigente. Lo que se ha cambiado es el modelo, el macro, pero esta norma específica no se ha cambiado. Y lo que se ha cambiado también es el micro. O sea, porque esta norma establece, por ejemplo, la intervención de crecimiento y desarrollo. Eso sí se ha ido actualizando, pero esta norma específicamente, que es la que rige las atenciones en el niño, todavía está vigente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está, digamos, una serie de datos que establecen la importancia o determinan la importancia de por qué tenemos que establecer un paquete de intervenciones en el niño, ¿no? En primer lugar, al final del siglo XX, 1 de cada 3 muertes de menores de 5 años en América, en todo el continente, se debía a enfermedades infecciosas y a desnutrición. Hola, entonces, es para que vean, o sea, más del 30% de las muertes de menores de 5 años eran relacionadas a infecciones o mala alimentación. Y otro dato importante es que la diarrea y las enfermedades respiratorias hasta la fecha son responsables de entre 1 y 2 muertes de cada 10 menores de 5 años. Menos el 20% de los que se mueren tienen que ver con diarrea o enfermedades respiratorias. Y entonces, y otro dato que también es importante resaltar es que la malnutrición está asociado a la mayoría de muertes por enfermedades infecciosas, especialmente diarrea y neumonía. Pues aquí estamos viendo las necesidades especiales que tiene el niño. ¿Qué es lo que lo enferma? ¿Qué es lo que lo mata? ¿Y cuánto pesa esas enfermedades en la cantidad de muertes o enfermedades que produce? La siguiente, por favor. Bueno, esto refuerza lo que les he mencionado, ¿no? Que la mayor parte de las muertes en menores de 5 años se deben a causas evitables. O sea, si los niños se mueren porque alguien no está haciendo lo que debería hacer. Y ese alguien, que podría ser el Estado, que podría ser el sistema de salud, que podría ser los profesionales de la salud, hicieran más adecuadamente su trabajo, podrían evitarse la mayor cantidad de muertes que hay en menores de 5 años. Y eso es grave, eso es una cachetada para la sociedad. O sea, se siguen muriendo niños por cosas que podrían evitar, ¿no? Ejemplo claro es la neumonía, la diarrea. Para poner un par de ejemplos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, ustedes saben que tenemos objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de ellos está el tema de la pobreza y el tercero, que es la salud y el bienestar, que estableció un conjunto de
digamos, indicadores de que estamos haciendo bien el trabajo. Uno de ellos, por ejemplo, era la muerte infantil. Nosotros estamos avanzando como país bastante en eso. Han bajado, digamos, en forma importante el indicador de mortalidad infantil, pero, siempre hay un pero, esa mejoría no es homogénea. O sea, mejora en los lugares más urbanos, pero sigue siendo tan mala, o casi tan mala como antes, en las zonas más rurales. Los que más pobres son, siguen teniendo mayor posibilidad de enfermarse y morirse. Y en los departamentos más pobres de Perú, sigue la gente teniendo más posibilidad de enfermarse y morir. Muy bien. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar ya digamos, en lo que establece la norma, ¿no? Con respecto al plan de atención integral en el niño. Y ustedes están viendo al centro de la diapositiva. Ahí está el paquete de atención integral del niño. Y ese paquete integral tiene, digamos, 4 subpaquetes, para ponerle un nombre. El primero es el que tiene que ver con el control de crecimiento y desarrollo. El otro tiene que ver con educación y nutricional. Estoy hablando de lo que está en rojo, alrededor del central. Y otra parte del otro subpaquete tiene que ver con la administración de micronutrientes. Y el último subpaquete tiene que ver con los IEPI, ¿no? Que son las enfermedades prevalentes en la infancia, ¿no? Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia. Y cada uno de estos subpaquetes, a su vez, incluyen un conjunto de atenciones, ¿no? Por ejemplo, en el control de crecimiento y desarrollo, se va a hacer evaluación del desarrollo, monitoreo del crecimiento, estimulación temprana. Y así para cada uno de los subpaquetes se van a hacer un conjunto de intervenciones. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. Por favor, Marco. Ya. Cuando uno va a hacer atención integral de salud del niño, un primer concepto tiene que ver con establecer un cambio en el recurso humano que va a atender al niño. O sea, si nosotros queremos lograr un impacto importante en la atención integral del niño, tenemos que empezar cambiando los conocimientos, las habilidades y conductas del personal que va a atender esos niños. Ese dato es muy importante. Si no hay un personal que se compromete profundamente a trabajar con niños, entonces los efectos que se puedan lograr van a ser muy pocos. La siguiente, por favor. Y acá tenemos, digamos, establecidos un conjunto de intervenciones individuales, ¿no? O sea, cuando se habla del paquete de atención integral del niño, van a haber atenciones o intervenciones individuales y intervenciones colectivas o comunitarias. En las individuales aparecen las inmunizaciones, por ejemplo, el CRE, la
prevención de anemia, prevención de diarreas, etc. Y la siguiente, por favor. Y en la otra. Ya vimos entonces las intervenciones comunitarias también, ¿no? Hay intervenciones individuales y intervenciones comunitarias. Ahora, dentro de las individuales y en paquetes, las dos también las hemos juntado, individuales y comunitarias, digamos, se establecen paquetes por cada subgrupo etario, porque los niños tienen mucha mayor vulnerabilidad dependiendo de la edad que tienen. No es lo mismo un niño, un recién nacido, un neonato, o sea, de 28 días o menos, que un niño de 7 años. Ya no, el paquete no podría ser el mismo para todos. Entonces se hacen subpaquetes de intervenciones por grupo etario. ¿Y esto cómo se definen estos grupos etarios? Por la vulnerabilidad que tienen para ciertas enfermedades. ¿Ya? Entonces, en el primer subgrupo, que es el de los recién nacidos hasta los 28 días, tenemos varias intervenciones. Por ejemplo, la atención inmediata del recién nacido normal o vigoroso. Pero también hay una atención inmediata del recién nacido que nace deprimido. Entonces, para la primera intervención hay un grupo de personas capacitados para hacerlo. Y para el segundo grupo, para el deprimido, hay otro grupo de gente. A ver, mejor dicho, puede ser el mismo grupo de gente, pero con diferente capacitación. Analizando digamos, las causas de por qué no disminuía mucho la mortalidad infantil en algunas zonas, se llegó a la conclusión de que el problema era que la muerte de los recién nacidos no bajaba. O sea, bajaba un poco de un mes para arriba, bajaban mucho más, pero la de los recién nacidos se mantenía. Y eso hacía que se mantuviera un poco alta la mortalidad en menores de un año. Entonces, se ha empezado a trabajar más fuertemente en la atención inmediata de recién nacidos deprimidos. Se ha empezado a capacitar más al personal en RCP del recién nacido, por ejemplo, ¿no? Ya ahora las enfermeras, el personal profesional, saben atender mejor un recién nacido que nace asfixiado, por ejemplo, ¿no? Que es totalmente diferente. Y el alojamiento conjunto, que son, digamos, cosas que se han mantenido desde 2008, o sea, todas las intervenciones se mantienen. Lo que ha cambiado es la forma de enfrentarlo. Alojamiento conjunto siempre ha habido. O sea, nace el niño, nace vigoroso, nace sano, pasa con la madre. Alojamiento conjunto, ¿qué significa? Que el niño va a estar conjuntamente con su madre desde que nace. Pero ahora han cambiado algunas cosas específicas. Por ejemplo, antes nacía el niño o salía del canal del parto y empezaba a llorar y inmediatamente se cortaba el cordón umbilical. Ahora ya no se hace eso, o por lo menos ya no se hace eso en varios hospitales. Se hace lo que se denomina el clampaje tardío. O sea, nace el niño y si nace llorando, entonces se espera hasta que termine de latir el cordón umbilical y recién en ese momento se hace el corte del cordón. Anterior, todavía no. Entonces, han ido cambiando, o si no, ya está bien, para ir avanzando. No. La siguiente, por favor. No había retrocedido. Ya. Entonces, se han ido cambiando algunas cosas, ¿no? En alojamiento conjunto,
Ahora ya hay, por ejemplo, contacto precoz, que no había antes, ¿no? Ahora nace el niño e inmediatamente la mamá está todavía le están suturando, le están sacando la placenta y el bebé ya está en el pecho de la madre. Si lacta, mejor. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas han ido cambiando. Pero el paquete todavía está. Alojamiento conjunto, atención integral de los recién nacidos al alta y al séptimo día de edad. Ahora en general se habla de 2 atenciones en el periodo prenatal. ¿Ya? Tiene que el niño que nace hasta que cumpla los 28 días tiene que tener por lo menos 2 atenciones por un profesional de la salud. Se cumple parcialmente, muy parcialmente. También hay atención integral del recién nacido con patologías prevalentes, por ejemplo, ictericia. La siguiente, por favor, ahora sí. Atención de urgencia de un neonato, está con fiebre, un neonato con fiebre se la atiende. Sus vacunas, que son 2 en el periodo neonatal. Consejería a quien, el recién nacido, no, a la madre. Sesión demostrativa a la madre y visita familiar integral. Estas 3 últimas, por ejemplo, son parte del paquete de atención integral del recién nacido, pero lamentablemente se hace muy poco de estas 3 últimas. Forman parte del paquete, pero prácticamente no se ejecutan. ¿Ya? Entonces, si nosotros hemos establecido una necesidad y como parte de la medición de esa necesidad hemos establecido que debe haber consejería a la madre, que debe haber sesiones demostrativas a las madres y debe haber visita familiar integral, entonces son necesarias, pero no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Hay varias explicaciones que no vamos en este momento a discutir. La siguiente, por favor. Ahora ya estamos en otro subgrupo etario. Ahora desde los 29 días a los 12 meses con 29 días. 11 meses, 29 días. O sea, menores de 1 año y que no están en la etapa neonatal. También en ellos se establece un paquete de cuidados o de intervenciones. El CRET es el más importante probablemente en esta etapa. ¿Ya? Eso debería estar supervisado por un pediatra o por un médico capacitado, pero en la práctica lo ejecuta casi en forma absoluta la enfermera. Está bien y está mal también porque bueno, hay que, digamos, repartir tareas, pero me parece que falta un reforzamiento en el tema de la mirada que tienen las enfermeras de este programa. Hay información que están teniendo que ya no está actualizada y que creo que valdría la pena ir actualizando, ¿no? Está el tema de las inmunizaciones, igual sesiones de estimulación temprana, que es importante. Desde esta edad ya tiene que haber estimulación. Vamos a tener mejores niños más desarrollados intelectualmente si tienen mejor estimulación. Atención integral de la niña con patología prevalente, propia de su edad y atención de urgencia. La siguiente, por favor. También implica consultas de seguimiento, consejería nutricional. Esta parte, por ejemplo, esta parte es clave. Ustedes saben que los primeros meses, hasta los 6 meses, es de lactancia materna exclusiva. Y después ya empieza la alimentación con otro tipo de alimentos.
Si bien es cierto, hay información en internet abundante sobre esto, y las madres más, digamos, con mayor nivel educativo tienen más acceso a eso, también en la interpretación pueden haber problemas, ¿no? Porque algunas interpretan las cosas de una forma inadecuada. Hemos visto que, por ejemplo, se corta abruptamente la lactancia materna a los 6 meses porque ya comen, ya no hay que darle leche materna, hay que darle solamente alimentos. ¿Ya? Y también en el tipo de alimentos que se le dan. Entonces hay que, esta parte, por ejemplo, deberíamos trabajarla mucho mejor, teniendo sobre todo en cuenta que tenemos una alta tasa de anemia. Entonces, esto y en lo que se llama la sesión demostrativa, que es la forma como se debe no solamente dar de lactar adecuadamente, sino también cómo preparar los primeros alimentos, que es digamos, un punto débil en digamos, en la alimentación de los niños. Y también la visita familiar integral. La siguiente, por favor. Este ya es otro subgrupo, ya es de 1 a 4 años, ¿no? Entonces, como están viendo ustedes, hay algunas intervenciones que se repiten y otras que son novedosas, ¿no? Acá casi todas son las mismas ya de las anteriores, pero empieza, por ejemplo, la consulta odontoestomatológica, ¿no? Que no estaba en los grupos anteriores. Y vamos a ver la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué se incorpora? Porque ya empiezan a salir los dientes y también porque la caries es, digamos, dentro de todas las patologías que están en el CIE-10, la número 1, es la que más se reporta. ¿Ya? Entonces, por eso hay que intervenir en ese problema. Hay mucha caries en nuestros niños. La siguiente, por favor. Siguiente. En este mismo subgrupo etario hay atención de urgencias. Ya empiezan, estos son los niños que empiezan a ir más frecuentemente a las emergencias de los hospitales, que no debería ser, pero van. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en los centros de salud no atienden emergencias, pues. O sea, los centros de salud, que es digamos, el primer contacto del paciente con el establecimiento de salud, tiene, digamos, una tremenda limitante ahí, no resuelve prácticamente nada de algunos problemas que debería resolver. ¿Cómo no va a resolver una fiebre un médico general inclusive? ¿Ya? Y ocurre, ¿ya? La mamá llega al establecimiento de salud, al centro de salud, llega, mi hijo está con fiebre, ya señora, vaya al hospital, derivado por un médico porque tiene fiebre. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a cambiar. Consulta de seguimiento del niño con patología, o sea, llegó por su consulta, se le dio su tratamiento y ese niño tiene que ser visto nuevamente para ver cómo ha evolucionado, ¿no? La sesión de demostrativa, la visita familiar, y aquí aparece algo que no había en los grupos anteriores, ¿no? Consejería nutricional en niñas y niños con problemas de alimentación y nutrición. Ya empieza a hacerse una intervención específica para aquellos que tienen algún grado de desnutrición o problemas con la alimentación. La siguiente, por favor. En este otro grupo, ya de niños más grandes,
está, por ejemplo, la primera, que es control de crecimiento y desarrollo. Pero no sé por qué razón, a partir de esta edad, a partir de los 5 años, ya el control de crecimiento y desarrollo prácticamente está abandonado. De menores de 5 sí hacen, pero de mayores de 5 ya prácticamente es muy baja esta prestación. ¿Por qué? Por doble razón. La madre, cuando ya tienen 5 años los niños, ya no se preocupan tanto de su crecimiento, y porque las enfermeras también, supongo que por falta de tiempo, privilegian la atención de menores de 5. Entonces, son los niños que llegan a la consulta pediátrica, por ejemplo, y nos dicen, nuestro doctor, de 7, 8 años, ¿por qué lo trae? Lo traigo para que le hagan un chequeo, porque hace tiempo que nadie lo ve. Como no se enferma, no le he llevado a la posta o al centro de salud, y tampoco la posta o el centro de salud lo busca, ahí está. Entonces lo llevan para que le hagan un chequeo general, entre comillas. Entonces, este grupo, en esta parte específica de crecimiento y desarrollo, está muy, digamos, muy poco protegido. Y también en esta etapa son los refuerzos, algunos refuerzos de vacunas, y también está un poco abandonado, ¿no? Entonces, probablemente sea uno de los grupos que tengan menor cantidad de atenciones en general comparado con los otros subgrupos. Y eso hay que ir cambiándolo un poco, porque siguen siendo niños vulnerables, ¿ya? Entonces hay que reforzar un poco más las intervenciones en este grupo de edad. La siguiente, por favor. Para terminar de mencionar las intervenciones que se hacen con estos niños: consulta, de seguimiento, consejería, siguen dándose consejerías a los que tienen problemas, sesión demostrativas de visita familiar integral. Visita familiar integral, no he visto reportes importantes de esto en ningún grupo de edad. Creo que es uno de todo el tema en general de trabajo en comunidad, sigue siendo una debilidad de nosotros, del Ministerio de Salud. Sigue siendo un tema muy, muy, muy débil. No, a pesar de que han habido una serie de estímulos desde el Estado para que se empiece a trabajar más en eso. Ahora, por ejemplo, se pagan guardias comunitarias. O sea, se le paga personal para que salga a la calle. Pero también han habido una serie de formas de sacarle la vuelta a eso, ¿no? Es pobre, o sea, sí se hace, pero no es lo que debería ser. Lo siguiente, por favor. Entonces aquí ya casi finalizando, para decir que un adecuado cuidado, o sea, un paquete completo bien implementado, posibilitará una buena preparación para la escuela, éxito en la escuela y en la vida posterior, una vida productiva y saludable, mayor supervivencia, crecimiento y desarrollo, pero principalmente creo yo que le brinda mucho mejores oportunidades en la vida. Un niño sano va a ser un niño sano en el concepto integral de la palabra, va a ser un niño que tenga mucho mayor posibilidad de éxito en la vida. La siguiente, por favor. En duda son algunos formatos. Pásalo rápido, por favor, Asco. Unos formatos donde se anotan las diferentes intervenciones que se hacen en los niños. La siguiente, pásalo. Solamente para mostrarles que todo se registra y debería ser. Un ratito ahí, ya casi para terminar, porque creo que nos hemos excedido un poco en el tiempo. Entonces,
Me salí, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya para entrar rápidamente al concepto de AIEPI, que es la atención integral de enfermedades prevalentes en infancia, que son las siglas, es una estrategia que fue, digamos, fuertemente impulsada por organismos que tienen que ver con la salud, la OMS, UNICEF, en la que se enfocaba fundamentalmente la atención en menores de 5 años, eh, y principalmente en su estado de salud, como le decía, mirándolo como una persona que estaba enferma, más que como una enfermedad solamente. Y desde ese punto de vista, incorporada por un fuerte contenido preventivo y de promoción de la salud. Y también en la intervención en el conocimiento y las prácticas de cuidado y atención en el hogar y la comunidad. Es decir, la idea era que la salud de los niños se afecta fundamentalmente, no solamente porque hay, digamos, virus o bacterias o cualquier otra no infecciosa, sino que está fuertemente influenciada por el nivel de conocimientos que tiene la familia sobre la enfermedad y también sobre el ambiente que lo rodea. ¿Ya? Entonces, se tenía que intervenir en la enfermedad, pero de una forma integral, pero también en intervenciones en la comunidad, cambiando hábitos, cambiando conocimientos y mejorando los problemas más inmediatos que tenía la comunidad. Entonces, esa, digamos, era la estrategia AIEPI y que creo que tuvo muy buenos resultados. La siguiente. Bueno, es para reforzar el tema de lo que era, ¿no es cierto? La IEP es una estrategia que buscaba mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, reducir la movilidad y mortalidad. Fundamentalmente, como repito, menores de 5 años y enfocada a aquellas enfermedades que eran más frecuentes, más prevalentes en esos niños. Porque, digamos, aplicando la famosa teoría de Pareto, ¿no? Si yo ataco al 80% de los problemas que tiene ese niño, voy a producir no, perdón, en el 20% de las enfermedades voy a tener un efecto del 80% en la reducción de la enfermedad. Entonces, esa era más o menos la idea de intervenir, no en todas las enfermedades, porque hubiera sido presupuestalmente imposible, sino en aquellas que son más prevalentes, pero que, siendo pocas, representaban más o menos el 80% de los problemas de salud. Entonces, sobre eso se enfocó esta estrategia. Y bueno, lo importante era que había que dar la atención, pero que también tenía que verse el tema de la gestión de los servicios, el financiamiento, la promoción, la prevención de las enfermedades, eh, eh, y fundamentalmente reforzar en general los servicios de salud que se brindaban a esos niños. La siguiente. La siguiente, por favor, algún Astor. Creo que es la última ya.
Entonces, esta estrategia trabajó sobre... No, la anterior, la anterior. Bueno, ¿esta es la que seguía? En la capacitación de personal, mejorar los sistemas de salud y mejorar las prácticas sanitarias de las familias y comunidades. O sea, tenía un componente de capacitación para personal, un componente de intervención en el establecimiento, mejorando las condiciones del establecimiento, y finalmente un componente de educativo que implicaba capacitar o enseñar a las madres mejores prácticas sanitarias. La siguiente. Entonces, esos tres componentes le pusieron un nombre, ¿no? A la IEPI clínico, que era el que hacía que les enseñaran conocimientos al personal. La IEPI institucional era la mejora del servicio de salud del establecimiento, y el IEPI comunitario, ¿no? En tres componentes. La siguiente, por favor. Y tenía una metodología, trabajaban en forma sistemática, ¿no? La intervención tenía tres partes. Una era evaluar, la siguiente parte era clasificar y la tercera parte era tratar. O sea, todo el profesional que intervenía como parte de la estrategia IEPI tenía que hacer sistemáticamente estas tres partes. Evaluaban, clasificaban y trataban. En la parte de evaluación establecían los signos de alarma fundamentalmente. O sea, si tenía mosquito, no pasa nada. Lo que tenían que ver era si respiraba rápido, si estaba deshidratado. Y también les enseñaban a ver algunos signos específicos de enfermedades. Y después a clasificarlos. Estaba en rojo, o sea, muy peligroso, amarillo, que es intermedio, o leve, verde. Y en cada uno de ellos establecía una estrategia específica, ¿no? Por ejemplo, si estaba un niño grave, lo mandaban al hospital. Si estaba medianamente enfermo, podía tratarse en el domicilio con medicamentos, o en la posta podía estar unas 2 horas en observación. Y finalmente, si estaba en verde, si era referido a su casa y lo manejaban inclusive sin tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una frase. Bueno, primero, la reducción de las muertes por causas evitables, ¿no? Eso es lo que mencionamos al principio. Hay que hacer algo por eso, por evitar las muertes evitables, la prevención de la ocurrencia de las enfermedades y asegurar la creación de condiciones de crecimiento y desarrollo saludables para la infancia, que representan nuestra principal riqueza y nuestro futuro. En los niños está el futuro del país. Y eso no es una frase lírica, es una realidad concreta. Ahora mismo que nosotros decimos, ¿por qué los peruanos votamos tan mal? ¿O por qué los peruanos somos tan como somos? Entonces, a veces uno podría pensar, bueno, pues entonces si ya somos así, ya no gastemos tanta en los que estamos ahorita, empecemos a invertir mucho más en los que vienen, sobre todo los que están formándose, es donde podríamos invertir más en salud, en educación, y esos niños bien educados, sanos, no van a votar como lo hacemos nosotros. Yo creo eso, por lo menos. Bueno, eso era lo que quería comentar en esta clase. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, el doctor Albites me pidió que si no regresaba a tiempo, les dijera que mañana estamos reuniéndonos a las 8 de la mañana como todos los sábados. Ya, por favor, alumnos, mañana todos a las 8 de la mañana y los profesores presentes también, por favor, por encargo del doctor Albites. Entendido, doctor. Está bien, doctor. Ok, muchas gracias entonces. Hasta mañana. Muchas gracias, alumnas, por el apoyo. Gracias. Gracias, doctor. Eso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.